Hola, mi nombre es Francisca Ríos, soy profesora de Estadística en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y en este vídeo vamos a repasar los conceptos fundamentales de la estadística descriptiva. Para ello, vamos a suponer que tenemos un protocolo de estudio en el que queremos analizar una serie de características de los pacientes, como es el sexo, la edad, si tiene alergia, el fototipo, el tratamiento, etc. Veréis que algunas variables que no son estrictamente numéricas han sido codificadas con un número. Por ejemplo, en el caso del sexo, pues al uno se le ha llamado hombre y a la mujer se le ha llamado dos. En el caso de las alergias, uno sí y dos no. Resulta más eficiente a la hora de entrar los datos codificarlos, con meter un 1, introducir un 1, un 2, un 3, que el valor entero. Y luego etiquetar esos códigos en el software estadístico que se vaya a utilizar. Llamaremos variable a cualquier característica empírica que puede tomar cualquier modalidad dentro de un conjunto de ellas que llamaremos dominio. Atendiendo a la forma de esta variable, podemos hablar de variables cualitativas cuando las modalidades son de tipo nominal, cuasi cuantitativas cuando son de tipo nominal, pero se puede establecer un orden entre las diferentes modalidades, y cuantitativas cuando son cantidades numéricas con las que sí podemos realizar operaciones aritméticas. A su vez, estas se subdividen en discretas si entre dos valores consecutivos no existe un valor intermedio, o continua cuando entre dos valores cualesquiera siempre existen infinitos valores. Si aplicamos estos criterios al protocolo de pacientes que hemos expuesto al principio, pues tendríamos que de tipo nominal serían el sexo, el tratamiento, la alergia, etc. Las cuasi cuantitativas solamente tendríamos una, que es la valoración de la severidad de la lesión, y cuantitativas solo tendríamos cuantitativas continuas, como es el peso y la edad. Un ejemplo de variable discreta sería el número de hijos, o si tienen 0, 1, 2 o 1. A continuación, pasamos a ver los procedimientos que podemos utilizar para describir cada uno de estos tipos de variables. Cuando se trata de variables cualitativas, lo que utilizaremos es lo que se denominan las tablas de frecuencia. Una tabla en la que aparecen las diferentes modalidades de la variable, la frecuencia con la que tenemos en nuestra muestra o en nuestra población cada una de estas modalidades, el porcentaje que esa frecuencia supone sobre el total y el porcentaje válido, que es omitiendo los valores perdidos o valores missing. Como gráficas pueden utilizarse las barras, el diagrama de barras, puede utilizarse el diagrama de sectores o los pictogramas, en los que es un dibujito que hace alusión a la propia modalidad lo que representa la frecuencia. En estos dos casos, las barras y los sectores son proporcionales a las frecuencias, y en este es el área del dibujo el que es proporcional a la frecuencia. Precisamente porque es difícil lograr este tipo de proporción, pueden resultar en diagramas engañosos. Para las variables cuantitativas utilizaremos lo que llamamos estadística. Podemos estudiar 4 tipos de estadísticos: lo de centralización, la media, mediana y la moda, que nos hablan del centro de la distribución; los de dispersión, como son las varianzas, desviación típica, el coeficiente de variación, que habla sobre la variabilidad que existe de los datos alrededor de esta medida de centro; los de posición, que son los percentiles, y los que me hablan sobre la forma de la distribución, si es simétrica, si es asimétrica, si es muy apuntada o es poco apuntada, que serían asimetría y kurtosis. En esta tabla tenemos una serie de estadísticos básicos para cada una de las variables, todas cuantitativas. Tenemos el número de personas en las que se le ha medido, el valor mínimo y el máximo. Si quisiéramos calcular el rango para cada variable, pues sería el máximo menos el mínimo, el valor medio, la desviación típica y el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se define como la desviación típica dividida por la media, y normalmente se expresa en porcentaje multiplicado por 100. Y es una medida de variabilidad relativa, es decir, no depende de la unidad en la que la variable se esté midiendo.
Si nosotros quisiéramos analizar de todas estas variables cuál es la que presenta mayor variabilidad, no podríamos mirar las desviaciones típicas, puesto que van en las medidas. Este 3 es de hermanos, este 1,76 son hijos y estos son años. Sin embargo, el coeficiente de variación, omitimos la unidad de medida, esa dimensional, y aquí sí podríamos decir que la variable que presenta mayor variabilidad es el número de hijos. Existen una serie de intervalos habituales que se utilizan, como es la media más o menos una desviación típica que contiene al 68% de las observaciones, o la media más o menos 2 veces la desviación típica que contendría al 95%. Eso asumiendo que siguen una distribución gaussiana o normal. También si restamos el percentil 75 y el percentil 25, tendríamos el área donde se encuentra el 50% de las observaciones. A esta diferencia entre los percentiles se le denomina rango intercuartilo. Como gráficos para las variables continuas pueden utilizarse el diagrama de barras para las discretas y el histograma para las variables cuantitativas continuas. Para ilustrar cómo se realiza o cómo se lleva a cabo el cálculo de estos parámetros o de estos estadísticos, vamos a utilizar un software que se llama Jamovi. Podéis descargarlo de su plataforma y es un paquete estadístico de código abierto multiplataforma desarrollado y actualizado. Ahora mismo es la versión 2.3.0 la que está vigente. El objetivo de este equipo que lo realizó fue desarrollar un programa libre que incluyera los estándares y las técnicas estadísticas más avanzadas a través de una interfaz de usuario simple e intuitiva. El fichero de datos puede estar formado dentro del propio Jamovi en formato OMV, o pueden ser leídos ficheros Excel o texto plano o ficheros que provengan de SPSS. Las ventajas que tiene este software, que es muy intuitivo, es un menú de arrastrar y soltar, la computación se lleva a cabo en tiempo real, las tablas de gráficos y las tablas y gráficos pueden ser copiados directamente, y también las tablas pueden importarse a la. Una vez ejecutado Jamovi, abrimos el fichero de datos. Para ello seleccionamos abrir y vamos a utilizar, por ejemplo, un fichero de SPSS que se llama empleados.sap. Como lo he utilizado recientemente, puedo cogerlo directamente de los ficheros usados. En otro caso tendría que hacer una búsqueda. Aquí podemos ver las variables que tenemos en el fichero, el sexo, los años de educación, el salario inicial, el tiempo en la empresa, la experiencia previa y si la persona pertenece o no pertenece a una minoría. Como hemos dicho antes, lo primero que tenemos que hacer es clasificar nuestras variables en cualitativas y en cuantitativas. Para las variables cualitativas vamos a calcular las distribuciones de frecuencias. Para ello nos vamos a frecuencias, seleccionamos el 2 resultados de prueba binomial y nos aparece esta ventana. Seleccionamos las variables en cuestión, que serían el sexo, la categoría laboral y si pertenece o no pertenece a una minoría. La echamos a la derecha y vemos cómo en tiempo real me aparece la tabla de resultados en esta otra ventana, donde tenemos las categorías para cada variable, la frecuencia con la que aparece cada una de ellas, el total sobre las que esta variable ha sido medida, en este caso todos son iguales, no hay ningún valor missing, el porcentaje que esta frecuencia supone sobre este total, y por último me sale una significación que hace referencia a que este porcentaje sea igual al 50%. En este caso no rechazaríamos la hipótesis porque está muy cercano, y en esto sí. Si yo quisiera modificar el valor de este contraste de hipótesis, podría hacerlo aquí. 0,30 y estaría haciendo el contraste de hipótesis sobre que ese porcentaje sea igual a 0,3 frente a que sea 0,3.
como opción de estadísticas adicionales tengo los intervalos de confianza. De manera que tendría mi estimador puntual de la proporción y su intervalo de confianza. Es decir, con una confianza del 95%, el porcentaje de hombres de mi población estaría comprendido entre el 49,83 y el 58,98%. Por último, para las variables cuantitativas nos iríamos a exploración para calcular los estadísticos descriptivas. Seleccionamos las variables de la misma manera. Educación, salario inicial, el tiempo en la empresa y la experiencia previa. Y vemos los estadísticos que nos da por defecto. El número total, el número de valores perdidos, la media, la mediana. Recordamos que la mediana es el valor que me deja por debajo de al 50% de la población, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Aquí, si desplegamos el menú de estadísticas de opciones, podemos pedir algunos estadísticos más, como son, por ejemplo, los 3 percentiles o cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, lo tendríamos aquí inmediatamente realizados. También podríamos pedir, por ejemplo, la simetría o los intervalos de confianza para la media. Con lo cual, por ejemplo, para los años de educación podríamos afirmar que con un 95% de probabilidad la media de los años de educación estaría comprendido entre 13,2 y 13,8. Como gráficas podemos seleccionar, por ejemplo, el histograma o el diagrama de caja y, por ejemplo, en esta podemos ver cómo la distribución no es simétrica, estaría lo que llamamos sesgada a la derecha, o tenía una simetría positiva en la que la mayoría de los valores son bajos y hay muy pocos altos. El diagrama de cajas es un diagrama muy completo en el que me presenta. En la caja tengo los 3 percentiles, percentil 25, percentil 50 o mediana, percentil 75. Y en los extremos tendríamos el mínimo y el máximo. En situaciones como este tipo de gráficas en los que me aparecen puntitos, son lo que considera valores outliers, que están por encima de la media más o menos 2,5 veces la desviación típica. Muy bien, nada, muchas gracias.